rico saludarlos con cariño. Hoy, un día que esperamos sea de mucho provecho para todos. Como cada domingo, esperamos que sea un domingo donde nos podamos encontrar, donde podamos reflexionar. Hoy vamos a hablar de un tema que no es nada fácil. Vamos a hablar de el gigante del dolor, lo hemos llamado. La idea de nosotros hoy es que podamos salir edificados en un tema que no es fácil, porque cuando hablamos de dolor no es fácil. Hablar de gozo, hablar de los demás dones, de todos los dones del Espíritu Santo, hablar de la alegría, la esperanza, se da más conmigo ese tema. Pero este es un tema que hay que tocarlo porque nosotros tenemos que hablar de lo que está pasando, ¿no? El mundo nos ofrece escenarios que son dolorosos. Y esos escenarios dolorosos a veces nos quieren sacar del camino porque de alguna manera nos han vendido la vida de que la vida no debería tener ningún tipo de dolor, ¿no? No sé quién nos vendió ese cuento de que la vida era solamente sonrisas y vivieron felices para siempre, ¿no? Siempre lo decimos. Pero hoy vamos a hablar de eso. El gigante del dolor. Y creo que en el subtítulo les había puesto cómo entender o qué hacer cuando el gigante del dolor por la muerte nos toca la puerta. ¿Sí? Por eso les digo, hoy no es un tema fácil, porque no es fácil hablar de la muerte, ¿no? No es fácil tratar de entender el tema de la muerte. El dolor indescriptible, que nada más lo puedes entender cuando has pasado por allí, cuando... no es que lo logres entender, voy a corregir. No se entiende el dolor de la muerte hasta que te toca la puerta, ¿sí? Hasta que alguien muy cercano parte de este plano. Nosotros no logramos dimensionar el peso, el ir a una funeraria a acompañar a alguien es muy diferente a ir porque tú eres el anfitrión de esa funeraria, porque fue alguien tan cercano que tú tuviste que organizar todo, ¿no? Lo de la funeraria es diferente. Es un dolor que está ahí presente y que hemos tenido que ver muy de cerca en estos días con todo este tema de la pandemia, ¿no? El gigante del dolor tiene muchas caras. La cara de la muerte es una de ellas. Cuando el doctor te ve a los ojos, cuando te dice un diagnóstico que te deja perplejo, cuando te dice su opinión médica basada en la ciencia, y no hay nada, no hay ni una sola esperanza. Cuando solamente hay una sala de hospital fría de testigos, solamente. Y puede hacer mucho calor, pero esa sala es fría. Hay enfermeras, hay batas blancas. Y ese olor, no sé si ustedes lo han percibido, ese olor particular de la enfermedad, ¿sí? Los que hemos pasado por allí, por ese momento complicado, podemos de alguna manera relacionarnos con esto que estoy diciendo. Dice, hay un libro que recomiendo extraordinariamente, que es de Max Lucado, el libro Enfrentando a los Gigantes. Él dice que en la cueva de la muerte hace frío. En la cueva de la muerte hay una sombra de frío y de dolor. Y fíjate que
vamos a basarnos en un personaje muy aguerrido para tratar de dimensionar el tema que quiero darles hoy, para tratar de entender cómo nosotros podemos metabolizar el tema del dolor, del gigante, del dolor, del gigante de la muerte. Y vamos a hablar de David. David, un rey aguerrido, un personaje bíblico espectacular. A mí me encanta David. ¿Por qué me gusta tanto David? Porque era muy sincero, era un personaje que lloraba cuando le provocaba llorar, gritaba cuando le provocaba gritar, pecó y se devolvió. Fíjate que David hizo adulterio, asesinato, un montón de cosas complicadas, pero se arrepintió. Y se arrepintió de corazón. Por eso me encanta David. No por lo malo que hizo, sino porque era igual que nosotros, pero se devolvió. Se devolvió. ¿Cómo procesó David, por ejemplo, el episodio cuando le avisan sobre la muerte de Saúl y de Jonathan? ¿Sí? ¿Cómo lo procesó? Vamos a poner en contexto. David había sido ungido como rey de Israel mientras Saúl era el rey. ¿Sí? Pero el profeta había elegido a David por inspiración de Dios, del Espíritu Santo, que ese era el nuevo rey de Israel y que el otro debía ser sacado del trono, ¿no? Hubo una persecución, Saúl se ensañó contra David, David empezó a destacar porque mató a Goliat, empezó a ser un guerrero aplaudido, había celos. Bueno, léanse todo el libro de Samuel, los 2 libros de Samuel. Ahí está todo el escenario, ¿no? Pero es interesante porque ya después de que lo persiguen, ya después de que le cuentan que en una batalla mueren los dos, en la misma batalla muere Saúl y muere Jonathan, ¿sí? Mira cómo lo procesó David. Eso está en 2 de Samuel, primer capítulo, en los versos 11 y 12. Está muy fácil, está facilito. 2 de Samuel 1, 11 y 12. Pero miren esto, miren lo que dice, cómo lo procesó David. La muerte le llegó a David, le llegó el gigante de la muerte, y él dice la palabra de Dios, dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído al filo de espada. Fíjate que se rasgaron las vestiduras, ayunaron. Cualquiera de nosotros, porque ahí pasaron 2 cosas. Murió el que lo perseguía, ¿sí? Pero también murió su mejor amigo, Jonathan. Sí, habían 2 cosas. Él estaba rasgando sus vestiduras y dice, lloró él y los hombres que estaban con él, ¿sí? Así como David, en ese momento que le dan esa mala noticia, nosotros también tenemos 2 opciones. Opción 1, huir. Opción 2, enfrentar al gigante. Cuando llega un gigante a tu vida, tú tienes 2 opciones. O huyes del gigante o lo enfrentas. Adivina qué hace la mayoría. La mayoría huye. Por lo que les dije al principio, nos dijeron que la vida iba a ser hermosa y cuando hay algo que no es hermoso, tendemos a esquivarlo. Y esa es la razón por la cual me motivé a hablarles de esto hoy. Para que no esquivemos al gigante, aunque sea doloroso. Hoy el mensaje no es popular. Este mensaje no es atractivo, yo lo sé. Pero se tiene que decir, ¿sí? La mayoría opta por huir del dolor cuando pasa una tragedia, cuando hay un diagnóstico, cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación, cuando aparece el gigante del dolor. ¿Y qué mejor o qué más explícito puede ser el gigante del dolor de la muerte?
grandísimo. La mayoría huye. La tumba provoca dar media vuelta. ¿Quién disfruta de ir a un cementerio, por Dios? O a una sala de cremación. ¿En qué parte es sabroso ir a eso? Provoca es hablar de otra cosa. Usted cuando está en una funeraria, hay hasta incluso episodios de evasión, reunámonos a recordar los momentos de alegría para hablar de otra cosa, no para hablar de la muerte, sino para hablar de la vida. Incluso hasta chistes hay en las funerarias, ¿sí o no? Y son buenísimos y son famosos. Pero eso es la mente tratando de eludir el dolor, tratando de pensar en otra cosa, tratando de decirle tú, convencerte a ti de que tú todavía estás vivo. Ríete, ríete que tú puedes, porque en algún momento no podrás reírte. Esto es el mensaje, ¿sí? Hablar de otra cosa es lo que provoca, eludir el problema. Y mucha gente, en medio de la cachetada del gigante, lo que hace es evadir al gigante. Hablar de otra cosa, trabajar de más. Algunos les da por tomar de más. ¿Sí? Algunos les da por salir, huir, irse físicamente sin mirar atrás. Eso también es otra manera de escape. Pero por hacer eso, muchachos, pagamos un precio altísimo. Usted no tiene idea de cuánto le cuesta a su sistema inmune, por ejemplo, evadir el duelo. Usted y yo no tenemos idea de lo que nos cuesta a nosotros a nivel emocional no enfrentar una situación dolorosa. Los duelos se tienen que vivir. Los duelos tienen 3 procesos. Primer proceso, vivir el duelo. Vivirlo, no evadirlo. Desgastarlo. Y después, sanarlo. Yo hice un video sobre cómo ayudar a una persona en duelo. Y está en el canal de YouTube. Se los recomiendo. ¿Sí? Entonces, el libro, me dicen que lo repita, el libro se llama Enfrente a sus gigantes, de Max Lucado. ¿Sí? Max Lucado, todo lo que usted vea, Max Lucado, cómpreselo. Es extraordinario. No hay un libro malo de él. Entonces, el duelo se tiene que desgastar, para poderlo sanar, se tiene que vivir, desgastar y sanar. Porque la muerte nos roba la normalidad. Esa normalidad que creíamos que estaba ahí, esa normalidad de que todos estamos en la mesa, la muerte nos la quita. Esa foto del cumpleaños cambia después de la muerte. No la recuperas más. Perdóneme que yo no sea hoy muy popular en mi mensaje. ¿Por qué te digo que no la recuperas más? Porque no vuelve a ser igual. Y justo cuando tú sientes que ya el dolor se ha ido, viene una canción, hueles un perfume, miras un plato de comida, vas a un restaurante donde iban, ¿sí? Miras una esquina de la casa en donde solamente hay un recuerdo de la persona que ya no está. Ahí aparece el gigante del dolor otra vez. Pero como no lo has vivido y no lo has desgastado, todavía no lo has sanado. Porque no es un tema de superar, ojo, no es cuándo vamos a superar la muerte de alguien. No se trata de superar, no se supera. Se vive sin la persona, se aprende a vivir sin la persona. Porque el gigante del dolor viene acompañado de varios gigantes. Muchos gigantes vienen a acompañar a ese malvado gigante. El gigante de la ansiedad, por ejemplo. Ese gigante es muy común que aparezca en los primeros momentos cuando aparece el duelo, el gigante de la ansiedad. ¿Seré yo el próximo? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero la primera vez que alguien cercano, o sea, no era un familiar, era alguien cercano, muere y yo me entero. Yo era un niño, estaba yo en primer año de bachillerato en el Colegio Don Bosco
Y uno de mis amigos del colegio murió en un accidente de moto. Se llama Diego González. No se me olvida, Diego González Giraldo. Eso debió ser año 82, 81. Imagínate lo impresionante. Estábamos jugando el viernes fútbol en el colegio y el lunes, porque no habían redes sociales en los 80, ¿no? El lunes nos enteramos que él murió el sábado. En ese momento cuando uno se da cuenta que alguien igual que uno, porque teníamos la misma edad, puede morirse. Que no hay que estar viejito para morirse, ¿no? Al menos en mi caso eso fue el primer golpe. Empieza ese gigante de la ansiedad. ¿Seré yo el próximo? ¿Me puedo morir? Eso pasa mucho en las funerarias, ¿sí? Ese gigante le gustan las funerarias, las salas de hospital. Después aparece el gigante de la culpa. ¿Por qué no le dije o por qué le dije lo que le dije? Ese es otro gigante complicado, golpeador. Aparece el gigante del remordimiento. Ese gigante es terrible. El del remordimiento, el de la culpa. El de la culpa, ¿por qué le dije esto? El del remordimiento, ¿por qué no hice esto? El gigante de la melancolía, porque ves a otras parejas que están intactas. Sí. Yo les voy a confesar algo. Yo, después de que murió mi papá, que para mí fue una muerte prematura, 74 tenía, iba a cumplir 75, pero no los cumplió. Para mí prematuro porque estaba entero, estaba perfecto, estaba bien y en un año se nos fue. ¿Y saben algo? Hay un micrófono abierto. Ok. Les confieso algo, yo estaba saliendo en esos primeros meses, y a veces me pasa por ahí por la mente, ¿no? Pero ya con menos frecuencia. Veo a personas mayores, mucho mayores que mi papá. Y yo digo, mira, ahí está él enterito y tú te tenías que morir. O sea, como reclamándole a él, a mi papá. Este señor sí aguantó, míralo cómo está entero, está bien, y tú sí te tenías que morir. No, hombre. O sea, algo egoísta, algo que no está bien. Obviamente eso que estoy diciendo no está bien, pero te estoy revelando mi humanidad. Esa es la melancolía, por ver que el mundo sigue igual, aunque tu mundo ya no es el mismo. Se llama melancolía. Ahora, el dolor, fíjense algo interesante, el dolor no es una enfermedad mental, pero actúa como una enfermedad mental. Tú no puedes decir, este se volvió loco porque se le murió alguien. No, este está adolorido porque se le murió alguien. El dolor actúa como si fuera una enfermedad mental. Pero mucha gente, familia, no entiende eso. No entiende eso. Y la cultura no entiende eso. Y la cultura no nos enseña a enfrentar el dolor, nos enseña a huir. Justo ayer estaba viendo en Twitter a una persona que estaba diciendo que habían pedido dinero para salvar no sé si era su mamá, no recuerdo el nexo, pero lamentablemente estaba informando en Twitter que ya había fallecido, que no pudieron hacer nada y que, bueno, estaba tranquilo porque hicieron todo lo posible. Sí, eso fue lo que hizo. Y mira qué interesante, en el cuerpo de los comentarios del Twitter, había una persona que le dijo, me encanta con la fuerza con la que has enfrentado esto. Así es. Sigue adelante. O sea, es como que un piropo, ¿no? O sea, suena como que qué bien, mira, no te duele, ¿no? Oye, qué bueno, qué fuerte eres. Y es todo lo contrario, muchachos. O sea, no estás entendiendo lo que pasó y no lo quieres enfrentar. Y hay como una máscara de no me duele, de no me importa, porque es lo que hay que mostrar, es la cara, es la máscara, es la careta. Y mucha gente, en el afán de huir por cubrir un libreto que hay que cubrir, no entiende eso. Pero yo le pido a usted que me está viendo ahorita, que me está escuchando, que entienda eso.
A usted lo que le pasó no fue cualquier cosa, se le murió alguien cercano. Usted no fue que perdió las llaves, por Dios, o sea, no es que se le perdió, no es que perdió una mano de dominó, de póker, perdió el ticket del estacionamiento. No, su pérdida es grave. Reconózcalo. Este mensaje, repito, no es popular. Pero hasta que nosotros no confesemos el dolor, no sanamos el dolor. El efecto erosivo del dolor se sana, se mitiga, se alivia con la confesión. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Enfrentó el gigante del dolor. Acuérdense, 2 de Samuel, primer capítulo, 11 y 12. Acuérdense, David se rasgó las vestiduras. Así hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron. David no huyó y dijo, bueno, vamos a ser fuertes, ahora somos el ejército de Israel, honremos la memoria de David, hagamos unas estatuas y aquí no ha pasado nada, que no se diga que nosotros los quisimos y recordémoslos con alegría. Eso no es lo que hacemos nosotros en la mayoría de los casos. ¿Verdad que sí? En la mayoría de los casos evitamos enfrentar el gigante del dolor. Usted y yo necesitamos hacer lo mismo que hizo David. ¿Por qué? Y si es necesario que llore, tiene que llorar. Llorar un río si es necesario, tiene que hacerlo. Jesús lo hizo. ¿Usted sabe cuál es el verso más corto que hay en la Biblia? Juan 11:35. Juan 11:35. Cuando le digan cuál es el verso más corto de la Biblia, Juan 11:35. Y se lo puede aprender hoy de memoria. Dice, Jesús lloró. Es lo único que dice. ¿Y por qué es tan corto? Por alguna razón que yo desconozco, es cortísimo ese verso, pero lo que sí sé es que Jesús lloró. ¿En qué contexto lloró Jesús? Siendo el Hijo de Dios. En el momento en que le informan que muere Lázaro. Cuando muere Lázaro, Jesús lloró. Pero ¿acaso Jesús no sabía que él lo podía resucitar? Sí sabía. Jesús lloró igual. Jesús sabía que él podía decir, te declaro vivo. Y él iba a salir de la tumba, pero Jesús lloró, muchachos. Jesús lloró, él sabía, él es Dios, él no lo agarran desprevenido. Pero ¿por qué lloró Jesús? ¿La Biblia está diciendo una mentira? ¿Jesús tiene un problema de bipolaridad? No. Jesús lloró, aunque sabía que podía resucitar, porque nos está enseñando que la muerte apesta. La muerte provoca el llanto, incluso de Dios. Dios no es inmune al dolor de la muerte. La muerte amputa una parte de nuestra vida. Jesús lloró, los apóstoles lloraron, David lloró, los hombres lloraron. Pareciera que las lágrimas nos liberan el corazón que está recargado de dolor. Así como la lluvia, cuando ves la lluvia, las nubes cargaditas, se ve que cuando las nubes son oscuras, están cargadas ahí, y empieza a llover, se libera la lluvia, como las lágrimas liberan el cielo, ¿sí? Como por ejemplo cuando hay una inundación y logras destapar el desagüe, se libera todo. Las lágrimas también. Hay una artista americana que escribió, no recuerdo el nombre, eso está citado aquí en el libro de John Maxwell, dice que las lágrimas son el material con el cual el cielo hace el arco iris. El arco iris que tú y yo vemos es la mezcla de luz y lágrimas, diciendo hay una esperanza, pero hay que llorarla. ¿Sí? Fíjate que hay unas culturas muy interesantes, por ejemplo, con el tema del luto. Los egipcios se visten de negro 3 meses después de que un familiar se muere. Los egipcios. Los musulmanes, algunos, ¿no? Sabes que hay varias tendencias, pero algunos musulmanes usan luto al menos un año completo.
Había una costumbre en los americanos, esos que llaman americanos rurales, americanos agrícolas, ¿sí? Ellos usaban un brazalete, así como, como una especie de pañuelo negro, un brazalete negro. Cuando se moría alguien lo usaban 3 meses. 3 meses de luto. Pero ¿ahora qué? Ahora estamos apurando las heridas. ¿Sí o no? Yo no sé si usted es igual, pero yo siento que estamos apurándolo todo. Incluso el momento de enfrentar el gigante. El dolor toma tiempo, muchachos. Usted tiene que darse tiempo. Decía Salomón en Eclesiastés 7:4. Para los que están buscando, Eclesiastés 7:4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Significa eso que nunca debemos estar alegres? No. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Aquí lo que está diciendo es que el que solamente está en la casa de la alegría es un insensato. El sabio también pasea por la casa del luto. El 70% de los salmos que hay en la Biblia son poemas de pena, de dolor. El 70% de los libros en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Lamentaciones. O sea, hay que drenar, muchachos. Decía Eclesiastés 7:4 fue el que les dije, y ahora 7:3, o sea, un verso antes, dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Ahora, las funerarias y los cementerios nos ponen a hacernos preguntas profundas, ¿sí o no? Una de las preguntas más comunes, porque como la vida es tan rápida y estamos tan metidos en la vida, nunca nos preguntamos por qué estamos acá o hacia dónde vamos. Sobre todo cuando no tienes una vida donde cultives una relación con Dios, en donde tú sabes que hacia dónde vas después de que todo termine. Esas preguntas no son frecuentes, te las haces cuando hay un evento donde aparece el gigante del dolor. O sea, en las funerarias y en las salas de hospital, en las morgues, surgen temas muy profundos que se exploran allí en eso que llamamos la cueva del dolor. Salmos 6:6. Mire lo que dijo David: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mira qué profunda inspiración. Inundo, en otras traducciones dice, inundo mi cama de lágrimas. Salmos 31:10 dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. La vida se nos gasta de dolor. Les dije, este mensaje no es popular, pero es necesario entender que cuando aparece el gigante del dolor hay que enfrentarlo, hay que hablarle, hay que verle de frente y llorar lo que sea necesario. ¿Usted está bravo con Dios porque pasó algo que no le gustó? Dígale a Dios: estoy bravo contigo. ¿Está disgustado con la vida? Cuente eso, drene eso, no se lo guarde. No se quede con eso allí. Usted está cansado de decirle a la gente: sí, estoy bien, cuando no está bien. Dígale la verdad. Hay un relato que cuenta Max en el libro de una pareja que perdió a su hijo, a su único hijo, lo perdieron. Y la gente le pregunta: ¿cómo están? Y él le dice, me provoca decirle: ¿cómo crees que estoy? Pero les digo, estoy bien. ¿Sí me explico? Hay que decir lo que sientes, tienes que decir la verdad. Tenemos que quitarnos las máscaras de la apariencia. David nunca ocultó su pena. David,
en el 2 de Samuel 1, 24, 27, unos versos más adelante, mira lo que dijo David. Hijas de Israel, lloren por Saúl, tipo decreto. Lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y lino fino, que las adornaba con brocados de oro. ¿Cómo han caído los valientes en el campo de batalla? Jonatán ha sido muerto en lo más alto de tus montes. Angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío, con cuánta dulzura me trataste. Para mí tu cariño superó el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas han sido destruidas. Cuánto dolor en esas palabras de David. David en esa afirmación estaba llamando a todo el país, a toda la nación de Israel a estar de luto. Él presentó así, el llanto era una política pública. Él rechazó encubrir la muerte. Él rechazó hacerse sordo de la muerte. David enfrentó la muerte. David combatió la muerte. David lloró la muerte. David la desafió y nunca la negó. ¿Dónde está el problema? Cuando negamos el gigante del dolor. Porque por alguna razón nos han vendido una vida donde no iba a pasar nada. Cuando usted no se sienta bien, dígalo. Salomón en Eclesiastés decía, hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para todo. Hay que enfrentar ese dolor. ¿Cómo se enfrenta ese dolor? Con lágrimas, con tiempo y con la verdad. Yo les voy a decir algo. En el momento en que mi papá se nos va, tenía yo una tristeza, pero como normal, ¿no? O sea, es tu papá, se te murió. Los que hemos perdido a papá, mi mamá la tengo viva, pero papá, mamá, tíos, alguien muy cercano, hijos. Es una tristeza profunda. Yo estaba en una tristeza en una noche, recuerdo. Estaba como en la sala del apartamento donde vivía mi mamá y estaba pidiéndole a Dios, diciéndole, Dios, ayúdame. No. Yo necesito ser fuerte, pero no estoy siendo fuerte. Porque yo estaba como evadiendo. Pero en ese momento le estaba diciendo, me duele muchísimo la muerte de mi papá. Me duele. Y era una conversación entre Dios y yo. Era como yo poniéndole mi corazón, como derramándole, mira, yo no estoy bien. Yo me siento mal. Era algo muy entre nosotros. Y yo nunca he escuchado la voz de Dios. O sea, hay gente que dice, Dios me dijo. Yo los admiro mucho porque de verdad a mí no me ha pasado nunca. Pero ese día no se me olvida que por alguna razón abro la Biblia, justo cuando la abro sale 1 de Tesalonicenses 4:13. Estaba subrayada en la Biblia mía. En algún momento antes había leído eso, pero no lo recordaba y abrí la Biblia ahí. Y este verso a mí me ayudó a entender la muerte de mi papá. Y dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Amén. Eso, Dios me estaba diciendo, te duele, pero no estés triste. Porque hay una diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿sí? O sea, dolor te duele, te tiene que doler, lo tienes que reconocer. Y sufrimiento es que te quedes entristecido por eso todo el tiempo. Te tiene que doler y tienes que reconocerlo. Pero una cosa es sufrir y otra cosa es que te duela. Si te duele, por ejemplo, si te duele que te engañaron, porque duele que lo engañen a uno. Claro que duele. Eso es normal sentir ese dolor. Pero si tú todo el tiempo me acuerdo cuando me engañaste, me acuerdo cuando me engañaste, me acuerdo cuando me engañaste, eso ya es sufrimiento, eso sí es opcional, es diferente. Aquí Dios me estaba diciendo, no te entristezcas
como los otros que no tienen esperanza. Me estaba diciendo, tu papá está bien. Donde está bien. Me estaba diciendo, no te entristezcas como los que no tienen la esperanza. Entonces eso me dio mucha tranquilidad. Dios tiene la última palabra sobre la muerte. Y saber eso me da tranquilidad. Si usted afina sus oídos sobre la verdad, Dios le va a dar la verdad. A mí me encanta Max Lucado por muchas cosas. Él habla de el hospital de la tierra y la analogía que él usa es bien bonita y se las quiero transmitir. Todo lo que yo he dicho hoy está basado en este libro, ¿no? Y dice Max, acuérdate cuando te acuerdes de un ser querido que ya no está. Acuérdate que a ellos ya les dieron de alta del hospital de la tierra, porque esto es un hospital donde estamos. Tú y yo tenemos que recorrer esos salones todavía. Tú y yo olemos a medicina. Tú y yo todavía comemos en bandejas plásticas, pero ellos están comiéndose un banquete en el cielo. Están teniendo un picnic en las gramas más perfectas del cielo. Ellos están oliendo a primavera. Nosotros a medicina, ellos a primavera. Ellos corren en medio de flores que les llegan a las rodillas. Dígame si no es una analogía bellísima. Y usted y yo extrañamos con locura a todos los que ya no están. Pero no podemos negar una verdad. Usted lo extraña a esa persona que ya no está. Pero esa persona ya no tiene ningún dolor. Y esa es la verdad. Esa persona ya no tiene ninguna pena. Usted nada más imagínese vivir sin dolor, sin pena, sin dudas, sin peleas. Imagínese qué maravilla de vida poder estar y sentir en la plenitud del cielo. Ahí está esa persona que tú extrañas. Ahí está. Tú y yo estamos en el hospital de la tierra. A ellos ya lo dieron de alta. Difícilmente estén más felices que en el cielo. Difícilmente. ¿Y saben algo? Nos vamos a ver pronto. Rafael, ¿pero qué quiere decir? ¿Nos vamos a morir pronto? Seguramente sí. Todo lo que está vivo ahorita en algún momento no va a estar más. Mire, la vida está pasando, muchachos, la vida está pasando a velocidad Mach 4. ¿Ustedes se acuerdan del programa Mach 4 con Juan Manuel Montesinos por Venevisión? ¿Se acuerdan de ese? El hombre del bigote. Él creo que murió, ¿verdad? Él murió también hace años. Y fíjate que la vida pasa, Mach 4 es una velocidad por encima de la velocidad de la luz. Salmos 39:5. Escuche esto. Salmos 39:5 dice: me has dado una vida muy corta. No es nada mi vida delante de ti. Todo hombre dura lo que dura un suspiro. ¿Sabes algo? Esa es la vida. Un suspiro. Este mensaje no es popular. Te lo dije desde el principio. Y gracias por quedarte, porque siendo impopular me sigues escuchando. Pero ¿sabes algo? Dios sabe la pena que da la muerte. Dios lo sabe. Dios también vio a su hijo morir. Él enterró un hijo, pero Él también sabe la alegría de la resurrección. Y a través del poder de Dios, usted y yo también conoceremos la alegría de la resurrección. Eso es una promesa. Y vivimos con esa promesa. Entonces, ¿nos veremos pronto? Sí, porque la vida pasa muy rápido. Cuando mis hijos están grandes ahorita, pero cuando los llevamos al colegio, siempre los llevamos al colegio. Siempre. Nunca estuvieron en transporte escolar.
Teníamos el tiempo para ir al colegio a buscarlos, a llevarlos, a buscarlos, a llevarlos. Todavía los llevamos a algunas partes, pero ya son más independientes. Pero fíjate algo. Cuando tú dejas a tus hijos en el colegio, ¿tú lloras así como si no los fueras a ver más nunca? ¿Verdad que no? Cuando dejas a tu esposa en el trabajo, ¿te despides como si no la fueras a ver? Cuando tú le dices, nos vemos pronto, tú le quieres decir eso, nos vemos pronto. A mí a veces Mari, cuando sale de compras, me dice, ¿quieres que te traiga algo? Y yo le digo, solo quiero que vuelvas. Yo le digo, solamente quiero que vuelvas. Ella no entiende a lo mejor lo que le estoy tratando de decir. Le estoy pidiendo a Dios que te proteja, te lleve y te traiga. Y no solamente quiero que vuelvas para esta casa. Porque a veces yo digo, esa mujer trabaja tanto que un día esto va a querer irse a otra casa. Y no quiero eso. Quiero que vuelva a esta casa. Cuando tú le dices a alguien, te veré pronto, tú quieres decirle eso. Te veré pronto. Piensa en esa persona que extrañas. La vas a ver pronto. Acuérdense de 1 Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y usted quiere asegurar el cielo, tiene que confesar desde el corazón que esa cruz y ese calvario que vivió Jesús para pagar por nuestros pecados también son para usted. Que ese sacrificio que hizo Dios de enviar a su Hijo a una muerte cruel también fue por ti y por mí. Cuando usted confiesa eso, se activa una bendición, una gracia, una promesa en donde su alma, que es eterna, nunca morirá o no morirá separado de Dios. Va a morir el cuerpo, pero el alma va a estar en presencia de Dios. Solamente con esa confesión de esa oración que yo le insisto cada domingo en que usted haga. Hágala, asegure el cielo. Hágala hoy. Si no sabe cómo hacerla, nosotros tenemos un modelo de oración bien largo y explícito de esa oración. Si quiere la hacemos cortica. En esa oración usted reconoce que Jesús, primero reconoce que usted es un pecador. Luego reconoce que la cruz también fue para usted. Luego le pide perdón y le pide que lo inscriba en el libro de la vida para que usted pueda encontrarse con todos sus hermanos que están en el cielo. Y no vaya usted a parar en otra parte que no sea el cielo, ¿sí? Así que haga esa oración. Esa oración es una oración que llamamos la oración de fe. Si usted no la sabe hacer, repito, escríbame al 0414-340-3023. Por aquí está el número, 0414-340-3023. Estamos haciendo una campaña para que todos los domingos alguien haga esa oración y todos los domingos alguien me llama y me dice, Rafael, quiero hacer esa oración. Aparte de todo, cuando usted me escribe, yo se la mando. Y si quiere la hacemos juntos en notas de voz por WhatsApp, yo lo acompaño. Pero hágala. Haga esa oración, asegure el cielo. Mire que la vida pasa muy rápido y no sabemos cuánto tiempo estamos acá. Usted y yo necesitamos asegurar el cielo. Y no por lo bueno que seamos, porque no nos lo merecemos. No por las buenas obras, no por la vida perfecta que ahora vas a vivir, no. Es precisamente allí donde está la grandeza de la gracia, que sin nosotros merecerlo, Dios nos está salvando. Porque es lo bueno de Él que se ve y no lo malo y lo oscuro de nosotros. Escríbame y hagamos esa oración, pero con fe, con entrega, con verdad, con corazón. A todas las personas que hacen esa oración, yo después los vinculo a una lista de, ¿cómo se llama? Lista de difusión en WhatsApp, donde yo les envío todos los días una palabra de aliento especial para ese grupo, una palabra donde leo algo y lo analizamos juntos. Y les dejo como una semillita ahí todos los días. Trato de hacerlo todos los días. Entonces, ya para finalizar, siga adelante.
Enfrente el dolor. No huya de él. Dese tiempo. En estos días una amiga que lamentablemente hace 7 meses perdió a su esposo me dice: Rafael, ¿es normal que yo todavía siga adolorida por esto? Yo le digo, por supuesto que es normal. O sea, no fue que se murió un mono del zoológico, ni que se murió el perro de la vecina, se murió su esposo. Es normal. Tienes que darte tiempo, tienes que permitirte las lágrimas. Y acuérdate de algo, Dios entiende, háblale. Dios sabe la pena de la muerte. Jesús lloró la muerte de Lázaro. Pero también Dios conoce la alegría de la resurrección. Y tú también la vas a conocer si sigues creyendo y si te conectas con Él. ¿Ok?